Hola, 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 hola. Buenas noches. Aquí el doctor Domingo Hernández Celis, desde Lima, Perú. Hola, 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 hola. Aquí, decía, decía aquí el doctor Domingo Hernández Celis, desde Lima, Perú, para el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, Cusco, Perú, con la asignatura de Economía Internacional 2. Wendy, dime qué tal me escuchas. Sí se la escucha bien, profesor. Buenas noches. Gracias, muy amable, gracias, gracias. Está entrando ahí la gente con fuerza. Vamos, vamos. Bien, gracias. Por acá llegando Ronnie, Pilco, ¿quién más? Perdón, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. La canción de Hola, ¿cómo estás? De un viejo cantante español, Noelia. Muy bien. Entonces, vamos avanzando aquí. Está entrando la gente con más fuerza. Esperamos. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mayori Villarroel? Un gusto. ¿Quién más está por acá? Acá está eh, Alex. Alex Cayapiña, ¿me escuchas? Alex. Tenemos por acá Bueno, Wendy, profesor, Ronnie. Hola, Alex. Decía, ¿qué tal me escuchas? Bueno, estamos con sí, Wendy, profe, buenas noches, lo Ronnie, escucho. Albertina, Noelia, Mayori, Albertina, Alex. Gracias, Alex, gracias. Estamos también por acá con Ronnie, igual manera con Yadira. Todo- todos aprobados, aprobadas, o no. Habrán cumplido con sus tareas, sus foros, seguro. ¿Cómo está Yadira Paniagua del Perú? Bien, Magíster, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, el día de hoy ya podemos ir hablando del tema, ¿no? El día de hoy tenemos el tema de la oferta del dinero, ¿no? De acuerdo a lo que manda el sílabo, oferta de dinero, ¿no? Y antes de eso, debemos hacer un preámbulo, ¿no? Para ubicarnos en el tema, ¿no? La semana anterior estuvimos hablando de, bueno, la necesidad de tener dinero, ¿no? Y todos, de alguna forma, tenemos la necesidad del dinero, ¿no? Porque el dinero, pues, es útil para todo, ¿no? Con el dinero podemos comer, podemos atender nuestra salud, podemos educarnos, podemos vestirnos, podemos viajar, podemos estudiar, podemos hacer todo, ¿no? El dinero mueve todo. Pero ocurre, digamos, que todo esto, ya que todo está evaluado o todo está expresado en dinero, ¿no? Todo está expresado en dinero. Y todos necesitamos dinero, ¿no? Y entonces, ante esa necesidad, desde el punto de vista económico, aparece, en términos de mercado, aparece la demanda de dinero, ¿no? La demanda de dinero, que no es otra cosa que la necesidad de tener dinero, ¿no? Y la necesidad de tener dinero es de todos, es de las personas en particular, de las familias, de las empresas, de los estados, de todos, ¿no? Incluso hasta de los organismos
internacionales, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay una publicidad en relación con esta pandemia, hay una publicidad de una entidad de las Naciones Unidas, que ahorita se me fue, que está relacionada con la infancia, ¿no? Una entidad de las Naciones Unidas, si se acuerdan, me dicen, una entidad de las Naciones Unidas relacionada con la infancia, ¿no? Donde justamente está pidiendo la colaboración de todos, ¿no? Y en la publicidad que lo hace a través de un artista de nuestro medio, requiere que en la medida que podamos colaborar UNICEF. UNICEF es la entidad de las Naciones Unidas. UNICEF. Bueno, UNICEF nos convoca, pues, UNICEF, que es un organismo de carácter mundial, que abarca todas las naciones del mundo, porque en todas las naciones del mundo hay infantes, hay niños, ¿no? Niños y niñas, ¿no? Y entonces requiere que colaboremos con al menos dos soles mensuales, dice. Perdón, 2 soles mensuales o 2 soles diarios, creo. 2 soles diarios, para que UNICEF disponga pues del dinero, del financiamiento para sus programas sociales. Y eso se deja sentir, digamos, porque estos organismos internacionales tienen que tener una fuente de financiamiento, y alguna parte debe salir el dinero. Y entonces requiere que todos colaboren. Entonces también estos organismos internacionales requieren, ¿no?, dinero, tienen demanda de dinero. El Fondo Monetario Internacional requiere el aporte de los países miembros. La Organización Mundial de Comercio igualmente requiere que sus socios, que son la mayoría de países del mundo, aporten, ¿no? Los estados mismos, los estados ya decía que demandan dinero, y lo demandan a través del cobro de impuestos. Mejor dicho, a través del cobro de impuestos solucionan parcialmente ese problema, ¿no? Además de los empréstitos internacionales que realizan cuando nuestros impuestos o la base tributaria no es capaz de cubrir eso, ¿no? Bueno, hasta ahí llega, digamos, desde la demanda, pero frente a la demanda aparece pues esta otra variable económica, ¿no? Esta otra variable económica de carácter micro y de carácter macro, ¿no? Como es la oferta, en este caso la oferta de dinero. Y entonces ya estamos con la demanda como sinónimo de necesidad y la oferta como sinónimo de la cantidad de dinero, de la disponibilidad en todo caso. Cuando hablamos de oferta hablamos de que alguien tiene esa disponibilidad de dinero. Y esa disponibilidad eventualmente puede estar en nosotros, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se le ve jóvenes, ¿no?, que seguramente la mayoría trabaja, ¿no?, o quiere trabajar, ¿no?, pero se le ve la pinta de chambeadores. Entonces, si ustedes trabajan, ustedes tienen la oferta monetaria para ustedes, para su familia. Algunos ya tienen la pinta de casado, casada, ¿no? Y así, digamos, en nuestra familia normal, desde niños que hemos pasado por ahí, ha sido nuestros padres, y generalmente el padre de familia, el hombre, el padre de familia, era pues el poseedor de la oferta de dinero. Y a veces era el que manipulaba ahí, ¿no? No dándole todo a la mamá, etcétera, ¿no? Que el asunto, digamos que el padre de familia o los padres de familias eran, para estos casos de la familia, son los oferentes de dinero, ¿no? Y las empresas también tienen dinero, ¿no? Las empresas son oferentes de dinero para sus proveedores, para sus trabajadores, para las mismas entidades del Estado, donde pagan sus tributos,
como SUNAT, municipalidades, ¿no? Y otras entidades, ¿no? Y así, digamos, vamos subiendo y llegamos al Estado. Si bien es cierto, el Estado ya dijimos que demanda dinero, pero también es oferente de dinero, ¿no? El Estado es oferente de dinero para todos los trabajadores del Estado, desde el presidente hasta el trabajador de menor nivel. Mensualmente reciben su sueldo, maestros, policías, militares, personal médico, administrativos, todos, ¿no? Ministros, congresistas, etcétera, ¿no? E incluso ahorita hay una cierta campaña ahí del candidato Castillo, ¿no? Pedrito Castillo, de reducir pues esa planilla dorada, ¿no? Que se iban justamente ciertos trabajadores relacionados con organismos que nos competen a nosotros, ¿no? Como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? La Superintendencia del Mercado de Valores y la Contraloría misma y otros, ¿no? Y efectivamente son planillas doradas. El presidente del Banco Central de Reserva se lleva como cerca de 60.000 soles mensuales. A diferencia que el presidente de la República solamente en el papel gana 30.000, ¿no? Algunos dicen con muertos y heridos, posiblemente se lleve más de 200.000 mensuales, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Pero legalmente, digamos, es así, ¿no? Entonces, por un lado, los mismos entes que son demandantes de dinero, en algún momento se convierte como oferente de dinero. Y entre tanto aparece pues el mercado, ¿no? El mercado del dinero. Ahí donde haya una demanda de dinero y otro por ahí con una oferta de dinero, ya está el mercado, ¿no? Y entonces, si hablamos de un mercado, ya hablamos, digamos, de operaciones de intercambio, ¿no? Yo quiero dinero y alguien me da ese dinero, pero no me da gratis, ¿no? Me da a un precio, o como se dice más técnicamente, a un costo. Y ese costo no es otra cosa que el interés, ¿no? Y entonces desde el interés se vuelve, digamos, como la unidad de medida del precio del dinero, del valor del dinero, del costo del dinero, ¿no? Y ahí todos los días se llevan a cabo una serie de intercambios y que hacen que unos ganen intereses y otros tengan que asumir ese costo correspondiente, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa, digamos, en el contexto del mercado, ¿no? Pero también, si hablamos de mercado, aparece pues la ley de la demanda, que lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? La ley de la demanda, ¿no? Y encontramos ahí que a mayor demanda, mayor precio. Y por el contrario, a menor demanda, menor precio, ¿no? Dicho de otra manera, la demanda está relacionado directamente con el precio del dinero en el contexto de la demanda. Pero ¿qué pasa con la oferta? La oferta, digamos, obra de forma diferente, ¿no? A mayor oferta, o sea, mayor cantidad de bienes o de dinero, disminuye el precio del dinero. Por eso que había un candidato como Lescano que prometió, digo, porque ya parece que se queda ahí nomás su candidatura, prometió, digamos, traer más bancos del exterior para que haya más competencia, ¿no? Porque la competencia justamente hace que
aumente la oferta, ¿no? Mayor competencia, mayor oferta, por lo tanto, cae el precio. Ahora estamos frente a otros escenarios económicos, políticos, y no sabemos todavía cómo se definirán las cosas al final. Pero en términos de la ley de la oferta, a mayor oferta, menor precio. Eso quiere decir pues que la oferta es indirectamente, ¿no? Indirectamente proporcional al precio correspondiente, ¿no? Por lo que es lo mismo, ¿no? A menor oferta, mayor precio. Y eso no requiere, digamos, tantos estudios de economía, ni ser un erudito, ni estar en la ULP, nada por el estilo, ¿no? Eso la madre de familia lo saben, pero lo saben todos los días, ¿no? Saben que si no hay pescado, el precio, o si hay poco pescado, el precio va a subir. Si por el contrario llegó mucho pescado o cualquier otro producto, disminuye el precio. Y eso no, lo sabe la madre familia, lo sabemos nosotros, etcétera, etcétera. Bien, y es común escuchar, ¿no? A veces hoy por hoy que hay mucha compra por internet, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy padre de familia, ¿no? Yo tengo 3 hijas, ¿no? Y mis 3 hijas me hablan de muchas compras que hacen por internet, ¿no? Y dicen, finalmente su lenguaje es, he comprado en oferta. ¿Qué se entiende comprar en oferta? Quiere decir a un precio menor. Sin decirlo, quiere decir que lo está comprando a un precio menor, a un precio, digamos, de campaña, si se quiere. Entonces, el lenguaje está ahí. El lenguaje está ahí y siempre trabajando en términos de demanda y oferta. Pero bien, no sé qué, hasta ahí no sé qué comentario, algún comentario tienen ustedes, por favor, con todo gusto para escucharlos. Que me dice Wendy, Noelia, Mayor y Albertina, Alex, Brian, o Brian, Darling, Aldo, por favor, ¿algún comentario? Alguien comentó alguna vez, si bien es cierto esta ley que menciono, que a mayor oferta, menor precio, eso es lo general, pues. Una ley es algo que se cumple generalmente. ¿Qué quiere decir eso, que se cumple generalmente? Quiere decir que en algunos casos no se va a cumplir. Claro, así son las leyes. Así son las leyes de la economía, las leyes del comercio, las leyes de las finanzas, las leyes de cualquier ciencia o cualquier actividad, de cualquier elemento que ocurra, ¿no? Son generalmente aceptadas, se dan generalmente. O sea, cuando dice se dan generalmente, es que se dan mayoritariamente, pero no necesariamente en todos los casos. ¿Y por qué? Porque debemos entender que los mercados o los eventos que se dan en los mercados son relativos, no son absolutos, ¿no? Porque todo se basa en la ciencia, ¿no? Todo lo que se basa en la ciencia, nada es absoluto, todo es relativo, ¿no? Y entonces podemos encontrar en algunos casos que a mayor oferta, en este caso de dinero, por ejemplo, puede ser que el precio se mantenga y no baje, y más bien suba por alguna situación, ya por algún aprovechamiento de los oferentes, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede darse esas situaciones, ¿no? Ya son situaciones especiales que se dan en los mercados. Bien, entonces, como era solamente un comentario de carácter general sobre el tema que tenemos ahora vamos a entrar a ver todo lo que tenemos para trabajar con ustedes el día de hoy. Un ratito que ahí vamos a hacer los contactos correspondientes.
Tenemos aquí un video de un colega español bien práctico. Él, con un lenguaje bien simple, nos habla de estos términos especialmente de oferta monetaria, ¿no? Y también de los tipos de dinero, ¿no? Los tipos de dinero, ¿no? Que viene al tema, ¿no? Vamos a ver. ¿Veis esto, no? Esto es un billete de 10 euros. ¿Cuánto vale? 10 euros, ¿no? Si yo lo arrugara, ¿cuánto vale este billete? Sigue valiendo 10 euros y seguramente lo querríais, ¿verdad? Y si lo golpeara, también lo querríais. Sigue valiendo 10 euros. Este billete es como vosotros. Aunque os golpee la vida, aunque os arrugue la vida, seguís valiendo lo mismo. Así que mucho ánimo para este final de curso. Aunque os rompa, no. Romperlo no. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, la parodia que he hecho un poco se hizo famosa recientemente por la serie Merlí. Si buscáis en internet reflexiones del billete arrugado, es de sabiduría popular, porque es imposible rastrear de qué fuente o de qué origen. Si alguien lo sabe, por favor que lo ponga en los comentarios. Bueno, en el vídeo de hoy quería explicaros los tipos de dinero y luego definir un poco, así muy superficialmente, lo que es la oferta monetaria. Recordaré un poco lo que es el dinero, que es un medio de cambio que sirve para pagar y para cobrar, y es un poco el engranaje que facilita las transacciones en la economía. Como expliqué en otro vídeo, el dinero que se... Atento a ese concepto que está dando dinero como medio de cambio. Lógicamente, si hablamos de oferta monetaria o como hemos hablado de demanda monetaria, inserto ahí está el dinero, ¿no? Y debemos tener bien claro ese concepto de dinero. Porque en la demanda de dinero está el dinero. En la oferta monetaria, en la demanda monetaria, el dinero. En la oferta monetaria, el dinero. El mercado del dinero, obviamente, es el dinero, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de dinero? Nos acaba de indicar aquí nuestro colega y lo repetimos ahí para que lo diga él con su dejo español, ¿no? Por favor que lo ponga en los comentarios. Bueno, en el vídeo de hoy quería explicaros los tipos de dinero y luego definir un poco, así muy superficialmente, lo que es la oferta monetaria. Recordaré un poco lo que es el dinero, que es un medio de cambio que sirve para pagar y para cobrar, y es un poco el engranaje que facilita las transacciones en la economía. Como expliqué en otro vídeo, el dinero que se utiliza actualmente es el dinero fiduciario, el dinero que emite un banco central y que no tiene ningún respaldo ni de oro ni de ningún metal precioso, depende de la... Eso es importante también, miren, el dinero que se emite hoy, como lo indica, es emitido por los bancos, ¿no? En su caso, él habla pues del Banco Central Europeo, ¿no? Pero acá nosotros es el Banco Central de Reserva, ¿no? Y bien importante lo que dice que ese dinero que se emite no tiene ningún respaldo, ¿no? Como si lo tuvo en otro tiempo en el dólar, en el oro, ¿no? En el oro, ¿no? Y que en el temario que tenemos nosotros más adelante, cuando hablemos del Fondo Monetario Internacional, ahí tenemos ese tratamiento de esos temas con mayor amplitud, ¿no? Pero hoy por hoy, la moneda que se emite no tiene ningún respaldo, ni en oro, como fue tradicionalmente, ni en la producción, como después se habló en algún momento, ni en nada. Simplemente se hace elucubraciones ahí matemáticas y se lanza, digamos, una cantidad al mercado, buscando que esa cantidad, digamos, sea la necesaria. No va a ser la exacta, ¿no? Porque no hay forma de medir la exactitud acá. La cantidad que sea necesaria para que no haya mucho dinero emitido y que antes de aliviar a la economía afecte con inflación, ¿no? Confianza de ese banco central. Acordaos que un banco central no es un banco como sería un Banco Santander o el BBVA. Un banco central es el encargado de controlar la oferta monetaria y los tipos de interés. Pero bueno, eso lo hablaremos en otros vídeos. Vamos a lo de hoy, que son los tipos de dinero. Existen
tres tipos de dinero. El primer tipo de dinero es el dinero legal. Todo el dinero que existe en monedas y billetes, que esto es el dinero en efectivo, cash. Este dinero lo imprime el Banco Central. En la zona euro, por ejemplo, el Banco Central se llama Banco Central Europeo. En los países que no tienen euro, pues el Banco de Inglaterra imprimirá las libras, la Reserva Federal imprime los dólares y así el Banco de México los pesos mexicanos, etcétera, ¿no? El dinero legal, billetes y monedas, está muy extendido su uso en España, en nuestro país y en muchos otros países. Pero hay países que ya están dejando de utilizar el dinero en efectivo. Por ejemplo... Atento a eso que dice, ¿no? La tendencia es esa, ¿no? A que desaparezca el dinero fiduciario, como el dinero fiduciario o dinero legal, como está comentando, ¿no? Y aquí va a hablar de un caso de Suecia y otros países, especialmente estos países nórdicos, ¿no? Que son característicos son muy competentes, muy eficientes, muy eficaces, tremendamente desarrollados, ¿no? Pese a que casi a veces no aparecen ahí en el mapa, como por ejemplo, como que tienen bomba atómica, como que tienen por ahí un robot, como sale a veces en algunos casos, ¿no? Sin embargo, estos países van despacito, ¿no? Estamos hablando ahí de Suecia, la misma Suiza, más arriba Noruega y Finlandia misma, ¿no? Finlandia, por ejemplo, es reconocida por el altísimo nivel de educación que tiene, ¿no? Y especialmente el gran valor que le dan al trabajo los docentes, ¿no? Incluso en Finlandia, el funcionario que gana más es el docente del Estado. Pero ya, esa es otra historia, como también dice acá el amigo, ¿no? Pero veamos, estaba contando esto del dinero legal, ¿no? Imprime los dólares y así el Banco de México los pesos mexicanos, etcétera, ¿no? El dinero legal, billetes y monedas, está muy extendido su uso en España, en nuestro país y en muchos otros países. Pero hay países que ya están dejando de utilizar el dinero en efectivo. Por ejemplo, en Suecia, que estuve viajando este verano, ya se ha planteado que para 2025 quieren eliminar el uso del dinero en efectivo. Para que veáis diferencias entre España y Suecia, en España el 87% de las transacciones en comercio se hacen con dinero en efectivo y este número en Suecia es el 18%, es decir, que hay un 82% de transacciones que no se hacen con efectivo. Yo en una semana que estuve allí solo vi una vez un billete y monedas, ¿vale? En un pago. Pero eso es importante, digamos, que eso le da, digamos, más seguridad al sistema, permite que todo esté bancarizado, que todo esté controlado, la economía, ¿no? Si en España, por ejemplo, dice que el 87% de la economía española se hace en efectivo, imagínense en el Perú, estamos sobre el 95%, más del 95% de nuestra economía se hace, digamos, con dinero contante y sonante, ¿no? Y eso no sería malo. No sería malo siempre y cuando los agentes económicos fueran formales, legales, ¿no? En nuestro medio, a ese uso masivo del dinero contante y sonante, debemos agregar ahí este problema económico como es la informalidad, como es la ilegalidad, ¿no? Que hace, digamos, que muchos compran y vendan y no contribuyan en absoluto en nada. Incluso esa situación hace que los formales hagan de sus negocios una parte informal y otra parte, la menor, de parte como formal, ¿no? Que distorsiona todo. Creo que en algún momento comentamos aquí que cómo vamos a medir el Producto Bruto Interno si nuestra economía pues es así, formal y legal, ¿no? de dinero que se transa, pero que no pasa por los sistemas, ¿no? No pasa por ningún sistema, ¿no?
es imposible pues de saber lo que hace la gente así con el dinero contante y sonante, ¿no? Pero la tendencia, digamos, es a ir corrigiendo pues esas cosas, ¿no? Y entonces eh, es posible que de aquí, en nuestro caso, pues de aquí a 30, 50 años, lleguemos al nivel de los suecos u otros países que no van llevando la delantera en este punto, ¿no? O que se hizo en un supermercado. Es muy difícil ver monedas y billetes en Suecia. Ahora, quería preguntaros, para que pongáis en los comentarios, ¿qué pensáis sobre las ventajas e inconvenientes de que desaparezca en un futuro el dinero en efectivo? Todo indica que va a desaparecer y además, debido también a la situación que vivimos de la pandemia del coronavirus, al ser los billetes y las monedas un medio, un vector de transmisión de este virus. El siguiente dinero del que quería hablaros es el dinero bancario. Para hablaros del dinero bancario quería antes hacer un inciso. Muchas veces cuando hablamos de los bancos siempre pensamos en los préstamos. ¿De dónde sale el dinero que prestan los bancos? El dinero que prestan los bancos sale de los depósitos bancarios. Los depósitos bancarios es el dinero que guardan los bancos de las personas. Que sepáis que cuando una persona ingresa dinero en efectivo, ese dinero, digamos, desaparece como dinero legal y se transforma en dinero bancario, ya se transforma en digital. Entonces, existen dos tipos de depósitos. El primer tipo de depósitos se llaman depósitos a la vista. Es dinero que tú tienes guardado en el banco, pero que cuando quieras lo puedes retirar. Por ejemplo, puedes ir al cajero y sacar dinero. Es lo que se conoce comúnmente como la cuenta corriente y también la cuenta de ahorro. Las dos tienen disponibilidad del dinero inmediata. Cuando tú quieres recuperar tu dinero porque lo has dejado allí, pues lo sacas y lo coges y no hay ningún problema. Pero la cuenta de ahorro tiene la diferencia de que da una pequeña rentabilidad. Estamos acostumbrados a pedir préstamos y pagar intereses, pero que sepáis que también existe que cuando dejamos dinero en el banco, depende con qué condiciones lo hagamos, el banco nos da una rentabilidad que obviamente va a ser menor que cuando pedimos un préstamo y nos cobran intereses. Si no, los bancos no tienen su negocio. Las cuentas de ahorro sí que te dan una rentabilidad muy bajita, y las cuentas corrientes en principio no. Estos son los depósitos a la vista. Pero luego existen los otros depósitos que son los depósitos a plazo fijo. Un ejemplo de esto sería, imaginaos que a mí me sobra el dinero y tengo 10.000 euros y digo, bueno, con estos 10.000 euros, como no los voy a usar en un tiempo, los voy a meter en un plazo fijo, quiere decir que los voy a dejar en el banco, pero no los voy a poder tocar hasta un cierto periodo de tiempo que esté en el contrato. Y obviamente, como no puedo disponer de ese dinero en ese tiempo, la rentabilidad que me da también es mayor que la de una cuenta de ahorro que yo puedo sacar el dinero en cualquier momento. Una manera de invertir el dinero es dejarlo en depósitos a plazo fijo, donde la rentabilidad es bajita, pero es un dinero seguro. Que sepáis que estos son los dos tipos de depósitos y esto forman parte del dinero bancario. El último tipo de dinero, como tenéis en los apuntes, se llaman otros activos líquidos en manos del público. Antes que avance ahí con con las otras formas de dinero, tenemos que mencionar ahí pues que los bancos juegan un papel importante, ¿no? Aun cuando sean usureros, leoninos, perversos y todo eso, pero se han vuelto, digamos, necesarios en la economía de los países, ¿no? Y para nuestro tema, oferta monetaria, los bancos se presenta como una alternativa, ¿no? Como la alternativa de oferta monetaria. Nosotros no podemos ir al Banco Central de Reserva que nos dé dinero, ¿no? El Banco Central de Reserva le entrega a los bancos, no le entrega a los particulares, ¿no? Si bien es cierto, el BCR es el que genera el dinero, crea el dinero, ¿no? Pero no lo canaliza a través de las personas individuales, ¿no? Lo canaliza a través del sistema financiero, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia que tienen los bancos como oferentes de dinero, a los cuales nosotros como demandantes de dinero recurrimos, ¿no? Y recurrimos ahí por dos tipos de operaciones comunes, ¿no? Que acá el colega lo ha mencionado, pero yo también lo voy a decir de otra manera, ¿no? Es común decir, por ejemplo, que los bancos realizan operaciones activas y operaciones pasivas. O sea, los bancos por naturaleza realizan operaciones activas y pasivas. Y los bancos actúan en un orden, ¿no? En un orden de prelación, ¿no? Por ejemplo,
primero llevan a cabo sus operaciones pasivas, que consiste en captar los ahorros. Primero captan ahorros. Para el banco, tener cuenta de ahorro, tener cuentas a plazo, son operaciones pasivas. ¿Por qué? Se considera pasivo porque ese dinero que está en esa cuenta no es del banco, es de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier empresa, ¿no? Una vez que ya los bancos tienen operaciones pasivas, ya hacen una masa monetaria, ¿no? Y por lo tanto están en condiciones de prestar las otras operaciones, las operaciones llamadas operaciones activas, que son los préstamos, los créditos, ¿no? Los famosos préstamos o los créditos que hacen los bancos, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Y se le llama activas porque ese dinero que presta un banco y nos da a nosotros, ese dinero eventualmente lo podemos utilizar, pero no es nuestro, es del banco, ¿no? Por eso le llaman operación activa, porque ese dinero pertenece al banco, es un derecho del banco, es propiedad del banco. E incluso sobre eso es lo que nos cobran los intereses los bancos, ¿no? Entonces, tener en cuenta ahí esos dos tipos de operaciones que realizan estos agentes de la economía, como son los bancos, y que para el caso son los oferentes de dinero, ¿no? Operaciones pasivas, recepción de ahorros, cuentas a plazos, cuentas corrientes, ¿no? Y por el otro lado, operaciones activas cuando llevan a cabo créditos o préstamos. Préstamos para capital de trabajo, para bienes de capital, préstamos hipotecarios, préstamos sindicados, préstamos firmoraticios, préstamo y más préstamos. Hay distintas modalidades de préstamos que a veces cada entidad lo inventa, lo crea para atraer, ¿no? Atraer a sus clientes. Y ojo ahí, también el colega lo ha dicho, por las operaciones pasivas pagan una tasa muy baja, muy baja. En cambio, por las operaciones activas cobran, ¿no? Una tasa muy, muy alta, ¿no? Repito nuevamente, los bancos por las operaciones pasivas, ahorros en general, cualquiera de su forma, ¿no? Pagan una tasa que se llama así, tasa pasiva. Tasa pasiva en moneda nacional o moneda extranjera que tiende a ser baja. Y por otro lado, por las operaciones activas, los bancos cobran una tasa y que esta tasa activa tiende a ser alta. Y entonces, ¿cuál es la ganancia de los bancos? La ganancia es ese diferencial justamente de la tasa que cobra con la tasa que paga, y que técnicamente se llama el spread bancario, ¿no? Que no es otra cosa que la diferencia entre lo que cobra por una tasa activa menos lo que paga por una tasa pasiva, ¿no? Tengamos en cuenta esos elementos. Esos elementos que menciono son producto del manejo, de la gestión, del movimiento, de las transacciones que se dan en base a la oferta monetaria. Podemos también decir de otra manera, ¿no? Que los bancos tienen oferta monetaria por culpa o por cuenta de nosotros, ¿no? Porque somos nosotros los que le damos el dinero y ellos se convierten en oferentes monetarios. Y por esa condición de cuidar ese dinero, asegurar ese dinero, administrar ese dinero, correr los riesgos por ese dinero, es que pagan poco por esas tasas y cobran alto por otras tasas. OAL. Es un activo financiero, ¿vale? Y es un activo líquido porque es fácilmente convertible en dinero. La liquidez significa eso. Algo es más líquido cuanto más fácil es
de transformar en dinero. Entonces, estos son, digamos, depósitos que una persona hace, pero no lo hace a un banco, sino que lo puede hacer a una empresa o al Estado. Por ejemplo, imaginaos una empresa ahora que quiere fabricar millones de mascarillas para surtir a toda la población española. Esa empresa no tiene ese dinero ahora mismo, no puede comprar todo ese material. Entonces, ¿qué hace? Voy a emitir un papelito en el que pone que si tú me das ahora 1.000 euros, yo me comprometo a pagarte dentro de un año 1.050 euros. Pongo esos papelitos a la venta, la gente me los compra por 1.000, yo reúno el dinero, fabrico las mascarillas, las vendo y dentro de un año pagaré la cantidad que me han prestado más los intereses. Depende del punto de vista, podemos hablar de intereses o podemos hablar de rentabilidad. Lo mismo ocurre con el Estado. El Estado muchas veces cuando quiere financiarse, yo te voy a emitir este papelito que pone que tú me das hoy 995 euros y el año que viene yo te doy 1.000 euros. Estos son activos financieros, es deuda a corto plazo que emiten tanto el Estado como las empresas para financiarse y que las personas o otras empresas pueden comprar con una cierta rentabilidad. Con estos tres tipos de dinero se puede formar lo que es la oferta monetaria. Digamos que es la cantidad de dinero que circula en una economía, pero no solo de monedas y billetes, como hemos visto, porque no solo existen las monedas y billetes, sino que existe el dinero bancario y también existe el dinero no bancario. La definición de oferta monetaria, dependiendo del país que lo defina, puede ser solo el efectivo y los depósitos, el efectivo, los depósitos y la deuda a corto plazo. Y no quiero tampoco complicarlo mucho más, pero que sepáis que la oferta monetaria es toda la cantidad de dinero que se mueve en una economía y que depende qué país lo define de una manera o de la otra. Pero sobre todo, sabed, pregunta trampa, que no son solo las monedas y los billetes que existen en una economía. Espero que os haya quedado claro cuáles son los tipos de dinero y nos vemos en un próximo capítulo sobre el dinero. Hasta luego. Gracias, amigo. Lo que está diciendo al último es correcto, ¿no? La oferta monetaria puede estar expresado en dinero propiamente dicho, en dinero contante y sonante, ¿no? Como ese billete ahí que lo arruga, dice, pero no lo puede cortar, creo que dijo, no lo puede dividir, ¿no? Porque estaría perdiendo, digamos, de 10 euros, ¿no? Cuando vemos un estado financiero, ahí podemos ver más nítidamente todo esto, ¿no? Por ejemplo, encontramos que en la parte del activo, por ejemplo, aparece en la modalidad actual, ¿no? Aparece el efectivo y equivalentes de efectivo. Luego, más abajo, ahí aparecen los valores negociables. Esto que habla el amigo, justamente, que son los papeles. Papeles representativos de acciones, de bonos, de cualquier título financiero, ¿no? Y que representa dinero, ¿no? Luego, más abajito, en el estado de situación financiera o balance general, en la parte del activo aparece las cuentas por cobrar comerciales. Ese crédito que le damos a un cliente y que en algún momento, dependiendo del plazo, nos tiene que pagar. Luego aparecen las otras cuentas por cobrar. Y miren, a medida que voy mencionando, estos activos se vuelven menos líquidos. Y ahí en otras cuentas por cobrar terminan los papeles. Primero tuvimos el dinero, después los papeles representativos de dinero, y luego ya vienen las existencias, o sea, los inventarios, ¿no? La merca, como dicen, ¿no? La mercadería, por ejemplo, que ya es más difícil convertirlo en dinero, ¿no? Porque si yo tengo una mercadería, primero tendría que colocarlo en un cliente, y de repente lo coloco al crédito, y entonces aparece recién una cuenta por cobrar. Y no sé cuándo me va a cobrar, cuánto me va a pagar ese cliente para que se convierta en dinero, ¿no? Hacia abajo, en el balance, sigo con el balance,
aparecen los gastos pagados por anticipado, que se sigue alejando, de la parte líquida. Cada vez vamos avanzando hacia abajo y los activos se vuelven menos líquidos. Y luego aparecen los inmuebles, maquinaria y equipo. Luego aparecen los intangibles. Y finalmente aparecen otros activos que ya son menos líquidos que todos los anteriores. Pero aún así, todos esos activos son elementos representativos de dinero. Porque tener, por ejemplo, un cheque por cobrar, una letra por cobrar, una factura por cobrar es dinero. Tener mercaderías es dinero. Tener gastos pagados por anticipado es dinero. Tener un terreno, tener una fábrica, una edificación, una maquinaria, es dinero. El asunto es que estos últimos, pues, no es tan fácil convertirlo en líquido. Y así, digamos, se presenta, digamos, esta concepción de la oferta monetaria. El asunto en esto es tener la oferta monetaria para poder llevar a cabo las transacciones, ¿no? Porque teniendo oferta monetaria podemos prestarlo, podemos comprar, podemos pagar, podemos hacer todo, porque la oferta monetaria mueve todo. Entre la demanda monetaria y la oferta monetaria, obviamente nos conviene ser los oferentes monetarios, los que tengamos la disponibilidad de los recursos monetarios, y no la eterna falencia como pasa, digamos, en la clase popular, ¿no? Donde adolecemos del dinero y nos esforzamos, chambeamos, estudiamos por el maldito, entre comillas, dinero, ¿no? Bien, entonces lo dejamos en paz aquí al amigo. No salió su nombre por ahí, pero le agradecemos bastante explicativo, entendible su tema, ¿no? Un ratito ahí que estamos con otra ayuda. Bueno. En otro grupo, por ahí, alguien me dijo, profesor, siempre que usted presenta sus videos, solamente presenta de hombres, nada más. ¿Por qué no presenta a una señorita, una chica? Me dicen, bueno, también tenemos, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver, justamente acá tenemos una dama, ¿no? Vamos a ver. Siempre matizando, pues, siempre matizando con las diferentes personas, ¿no? Pues ya quedamos mal aquí, un ratito. Había ahí un movimiento, sí, yo sé. Quería correr, ¿no? Ya. Hola, Econolovers. Hola, hoy vamos a hablar del mercado de dinero. El mercado, una vez más, podemos hablar a decir que es el lugar físico o virtual en el que la oferta y la demanda se ponen de acuerdo en precio y en cantidad. En este caso, en particular, hablamos del dinero. Por tanto, tendremos que ver cómo se llaman las nuevas variables. Cuando teníamos cantidad, vamos a tener cantidad de dinero. Es la cantidad de dinero en circulación. Y cuando hablamos del precio, tenemos que pensar en el precio del dinero, que es una cuestión que siempre surge, da lugar a un poco de controversia. ¿El dinero tiene precio? Claro. Cuando alguien nos presta dinero, a cambio nos da tipo de interés. Por tanto,
Donde teníamos precios, El interés. teníamos como una variable el tipo de interés. Vamos a pensar en la oferta. ¿Quién oferta dinero? ¿Quién pone dinero en circulación? Evidentemente, los bancos. En este caso, el Banco Central para Europa, el Banco Central Europeo. Sería quien oferte dinero. A un tipo de interés bajo y sub 1, el Banco Central Europeo estaría dispuesto, o los bancos estarían dispuestos a ofrecer una cantidad de dinero pequeña. Q sub 1. Pero si suben los tipos de interés y sub 2, Su pizarrita mágica. estarían dispuestos a ofrecer una cantidad grande. Por tanto, tendríamos la oferta de dinero. Del mismo modo, no se mueve ni el gato. Del mismo modo, a un tipo de interés alto, las familias, cuando pedimos préstamos, somos los demandantes, ahora veremos quiénes pueden demandar dinero, pero pediríamos una cantidad menor de dinero. Pero si bajan los tipos de interés, estaríamos dispuestos a pedir una cantidad mayor. Lo cual daría lugar a la función de demanda de dinero. ¿Cómo llamaríamos al punto de equilibrio? Aquel en el que se da la intersección entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Le llamaríamos el tipo de interés de equilibrio y la cantidad de dinero, cantidad monetaria de equilibrio. ¿Quién oferta dinero? Hemos dicho que los bancos, el Banco Central Europeo es quien nos puede dar dinero, o los bancos comerciales cuando nosotros vamos a solicitarlo. Ahora bien, la cuestión, ¿quién demanda dinero? ¿Quién pide préstamos? ¿Quién necesita dinero para financiarse? En primer lugar, volvemos una vez más al flujo circular de la renta. En primer lugar, las familias. Que obtendrán financiación de los bancos comerciales, enviar préstamos hipotecarios, créditos personales. Las empresas, que del mismo modo necesitan financiación y también acceden a los bancos comerciales. Pensar, BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, todos los bancos que conocemos. Y además las empresas también pueden acudir al Instituto de Crédito Oficial, que es el instituto de crédito que tiene el Estado para financiar a las empresas, ¿vale? Tienen acceso a los dos. Y por último, el sector público. El sector público también puede solicitar préstamos. Del mismo modo que emite deuda pública, puede solicitar préstamos. Por tanto, todos ellos demandarán dinero. Hasta aquí el mercado en equilibrio. ¿Qué ocurriría si hubiese un incremento de los tipos de interés o un decremento de los tipos de interés? Pues como siempre, lo vamos a plantear aquí mismo, como siempre dará lugar a un exceso de oferta o a un exceso de demanda. Vamos a pensar. Si el Banco Central Europeo incrementase los tipos de interés y pasasen del interés de equilibrio a este tipo de interés y sub 2, daría lugar a dos nuevos puntos de corte, ¿no? Cantidad de oferta sub 2, cantidad de demanda sub 2. ¿Qué quiere decir? Si sube el precio del dinero, el banco que lo oferta estará dispuesto a ofrecer más. ¿Por qué? Porque obtendrá un mayor rendimiento, tendremos que pagarle más por nuestros préstamos, tendremos que devolver una cantidad mayor. Pero si suben los tipos de interés, las familias, las empresas y el sector público accederán a menos préstamos, irán menos al banco a pedir hipotecas porque el tipo de interés es muy elevado. Para volver, esto por tanto se llamaría exceso de oferta, ¿de acuerdo?
volvería a una situación de equilibrio, o bien con un desplazamiento en la curva de oferta o demanda, o sobre las mismas para volver al tipo de interés de equilibrio. Caso contrario, descienden los tipos de interés. Por ejemplo, aquí. Si el tipo de interés tuviese un descenso respecto del interés de equilibrio, daría lugar a dos nuevos puntos de corte. Este para la oferta, cantidad de oferta sub 3, y este para la demanda, cantidad de demanda sub 3. ¿Qué ha ocurrido? Un exceso de demanda. Es decir, como en cualquier mercado, si baja el precio del dinero, si el dinero está muy barato, será más probable que demandemos, que pidamos préstamos y por tanto habrá una demanda mayor que la oferta. El Banco Central estará dispuesto a dar menos préstamos porque el rendimiento que va a obtener por ellos va a ser muy escaso. ¿Cómo se volvería al punto de equilibrio? Nuevamente, o bien incrementando ese tipo de interés, o bien con un desplazamiento sobre la curva de oferta sobre la curva de demanda. Adiós, que no lo ves. Bueno, gracias. Bueno, nada es perfecto, pues en un mercado, en los mercados nada es perfecto, ¿no? En ocasiones puede haber estos excesos de oferta o exceso de demanda, ¿no? Y excepcionalmente puede llegarse a un equilibrio, ¿no? El equilibrio también es una elucubración que no necesariamente se da, pero que para efectos teóricos se aduce que podría haber un equilibrio en algún momento de las transacciones que se dan en este mercado del dinero, ¿no? Entonces, podemos ver antes el tratamiento teórico y luego podemos ver la expresión de todo eso a través de las gráficas, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender de alguna manera en mejor sentido cómo va evolucionando todo el mercado de dinero con su demanda, con su oferta, y también identificando, como lo ha hecho la colega aquí, a través de los agentes demandantes, ¿no? No menciona a las personas en particular, pero las personas en particular tenemos pues las familias, ¿no? Es común en economía mencionar a las familias, ¿no? A las empresas, al sector público, ¿no? Y entonces en ese marco lo toman. Y al oferente del dinero como el fabricante del dinero ahí, para su caso, el Banco Central Europeo y para nuestro caso el Banco Central de Reserva, ¿no? Pero como ya mencioné, estos bancos centrales pues no canalizan directamente el dinero a las familias, ni a las empresas, ni al sector público, ¿no? Sino lo hacen a través del sistema bancario, ¿no? Y entonces ahí aparecen los bancos, ¿no? Los bancos como agentes para canalizar el dinero correspondiente, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Escucho alguna pregunta. Al regreso. ¿Alguna pregunta? Si tuvieran ustedes. Bueno, demanda de dinero, seguramente tenemos todo, ¿no? Pero eventualmente, como dije, también podemos tener ofertas, ¿no? A nivel de nuestra familia, de repente, si alguno de ustedes es el que trabaja, mensualmente es el que posee el dinero, ¿no? De él o de ella va a depender si se compra tal o cual cosa, etcétera, ¿no? O sea que los que eventualmente son demandantes también eventualmente pueden ser oferentes, ¿no? Aun cuando hay entes que por naturaleza son oferentes, como son los bancos, ¿no? Pero los bancos también son demandantes de dinero. Los bancos, ya le mencioné, ¿no? Los bancos esperan que nosotros depositemos nuestro dinero.
Y entonces se convierten recién a raíz de eso, se convierten en oferente de dinero. Los bancos no utilizan su dinero. Es decir, el capital de los accionistas del banco no se mueve para prestar. Eso no se mueve para prestar. Los bancos aplican, digamos, una suerte de estrategia ahí que primero captan y después ese dinero que captan lo prestan. No trabajan con el dinero suyo, trabajan con el dinero ajeno. Y entonces ahí aparece, digamos, una suerte, digamos, de mensaje para todos, ¿no? Es muy bueno trabajar con el dinero ajeno, vivir del dinero ajeno, ¿no? Es muy importante, ¿no? En cambio, es más doloroso cuando es nuestro dinero, ¿no? Nos duele gastarlo, ¿no? Nos duele gastarlo a veces en banalidades y queremos aprovecharlo mejor, ¿no? Pero hoy por hoy, el nuevo paradigma es vivir del dinero de otros. Y lo pongo así de la siguiente manera, miren. Cuando nosotros analizamos los estados financieros de las empresas, ¿no? Las empresas que se gestionan modernamente, los encontramos con altos pasivos y poco patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje de eso? Que están utilizando el sistema financiero o cualquier ente prestamista para tener el financiamiento de sus actividades. Y más bien no arriesgan con el capital de sus accionistas. O sea, están haciendo en el fondo lo que hacen los bancos, lo que han hecho toda la vida los bancos. Bueno, los bancos son, pues, marcan la pauta en el manejo de las finanzas en el mundo, ¿no? Los bancos son de mucho tiempo atrás y han ido, pues, recorriendo, han recorrido mucho trecho, muchas vicisitudes, y la vida, la situación, las coyunturas, les han enseñado a manejarse de esa manera. Miren lo que pasa con eso, ¿no? A una empresa le conviene tener más deudas con terceros que deudas propias. ¿Qué significa deuda propia? Deuda propia significa el patrimonio y deuda con terceros significa los pasivos. Entonces, para una empresa le conviene tener más pasivos. ¿Para qué? Para que sus accionistas corran el menor riesgo posible. Ante cualquier evento nacional o internacional que pudiera llevar a quebrar la empresa, los accionistas no se verían perjudicados con sus recursos, con la mayor cantidad de sus recursos, ¿no? Sino con lo mínimo que han aportado a la empresa, ¿no? Y más bien lo que corre en riesgo sería, ¿quiénes? Serían, pues, los acreedores, los bancos, ¿no? Así funciona, ¿no? Hoy por hoy así se maneja, ¿no? Como también se maneja de la siguiente manera, le digo esto para un recordar y de finanzas, ¿no? En la parte de los activos nosotros tenemos el activo corriente, que también en finanzas se le llama capital de trabajo. Activo corriente como sinónimo de capital de trabajo. Pero ahí más abajo tenemos los bienes de capital, o también llamados activos fijos por los contadores. Pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, capital de trabajo arriba y abajito bienes de capital. El asunto es que ahí debe haber una proporción, ¿no? ¿Cuánto asigno a capital de trabajo y cuánto viene de capital? Esa es la muñeca, la gestión gerencial. La moderna gerencia aconseja, digamos, que tengamos la mayor cantidad de activos en capital de trabajo. Si es 90%, 80%, 70%, hasta 70%, digamos, aceptan. De ahí para abajo ya es mala gestión. En la medida que tengamos la mayor cantidad en bienes en capital de trabajo, quiero decir, en capital de trabajo es mejor para la empresa. E igualmente ahora es bueno
tener la menor cantidad, otra vez, menor cantidad en bienes de capital, es decir, en activos fijos. Porque a veces estos activos fijos originan sobrecostos, porque hay que darles el mantenimiento, el cuidado, se deterioran por las condiciones naturales, son pasibles de ser robados y hay que estar asegurándolos, genera sobrecostos, ¿no? Y entonces, hoy por hoy las empresas se manejan así, con alto capital de trabajo y poco, mínimo, viene de capital. Pero algunos dirán, ¿qué pasa, profesor? Si yo necesito, viene de capital, ¿no? Yo quiero un terreno para poner ahí mi negocio, yo quiero un local para mi negocio, ¿no? Está bien que lo quieras, lo vas a necesitar, ¿no? Alquílalo. Recuerden que al menos en Lima ha pasado esto, que los negocios cambian. Así como los negocios son estacionales, los negocios también cambian de lugar, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, acá en un distrito Pitucón, como es San Isidro, había hace como 30 años un famoso centro comercial, el Centro Comercial Camino Real. Y eso estuvo ahí como 10, 15 años, ¿no? Como el centro, ahí donde se juntaba, digamos, la clase alta y compraban y eso, ¿no? Les cuento que la ficha, eso parece ahora un cementerio, ¿no? Ni siquiera oficinas hay, ¿no? Están desocupados. Ese centro comercial prácticamente ha muerto. Y no es que esté, digamos, en un lugar apartado. Está el corazón. San Isidro aquí es el distrito más pituco de Lima, ¿no? Y del Perú, por cierto. Y ya no hay negocios ahí, ¿no? Los negocios ahora se han trasladado, digamos, casi a las afueras de Lima, a los conos de Lima, ¿no? Y ahora tenemos y negocios tenemos en los distritos, ¿no? Plaza Sur, Plaza Norte, Centro Comercial X, Y, Z, fuera, digamos, de estos distritos. Está, digamos, con las clases populares los distritos, ¿no? Pero también esa situación que se tiene ahora tampoco va a ser eterna, porque eso puede cambiar. No sé si alguno de ustedes, bueno, se le ve bastante jóvenes, de repente por referencia a sus padres, estos centros comerciales que tenemos ahora ya se tuvo hace 40, 50 años atrás, incluso mejores centros comerciales. Aquí había, por ejemplo, una tienda Sears, la tienda Sears de Estados Unidos, estaba acá, ¿no? Que luego se aburrió, se fue, ¿no? Y así había, digamos, otras tiendas ahí, ¿no? Y luego desaparecieron un tiempo, ¿no? Como 10, 15 años desaparecieron los centros comerciales y últimamente han aparecido nuevamente, ¿no? Y ahí están, digamos, en pleno negocio, ¿no? Bien, entonces, el asunto, esto que comento, tiene que ver pues con el movimiento de la oferta de dinero, ¿no? Porque hablar, digamos, de tener pasivos, de tener patrimonio, estoy hablando de dinero. Y si hablo de capital de trabajo y viene de capital, estoy hablando de dinero. Y si estoy hablando de centros comerciales, igualmente, ¿qué se mueve ahí? Bueno, se mueven productos. Y esos productos no salen si no es con dinero, ¿no? Y encontramos esa situación. No sé si tienen algún comentario, por favor. Si no, nos vamos al siguiente tema. A ver. Siempre que vemos algún video hay que suscribirse. Ahí para cuando uno se suscribe en estos videos, es como darle el crédito, ¿no? Agradecerle a la persona que graba, que hace, se esfuerza,
por hacer estos trabajos, ¿no? Lo acabo de hacer yo, ¿no? Bien. Seguimos. Aquí, por ejemplo, hay más sobre el dinero y la oferta monetaria, ¿eh? Con varios tópicos ahí. Vamos a ver. Economía en el segundo semestre, en relación al módulo de macroeconomía, vamos a tratar el tema del dinero y la oferta monetaria. Los temas a tratar son antecedentes, la teoría del dinero, su control de la oferta monetaria, funciones y cualidades del dinero, inflación y deflación, los tipos de cambio, la política monetaria en relación con la demanda del dinero en una economía, los instrumentos de la oferta y el dinero y el tipo de interés, el papel del Banco de la República, el mercado de capitales y las conclusiones. Muy bien. Podemos ver que en esta parte de este video, que no es tan largo, vamos a encontrar varios temas, ¿no? Varios temas ahí, con los cuales se relaciona esto de la oferta monetaria, ¿no? Como aparece aquí, por ejemplo, la inflación, ¿no? Que nosotros también lo vamos a estudiar más adelante, pero aquí en ocasión, o sea, no podemos hablar de dinero si no hablamos de inflación y lógicamente de deflación, ¿no? Porque cuando aumentan los precios de una economía en forma continuada, hablamos de inflación, ¿no? Pero también puede darse el otro fenómeno, ¿no? Que es la reducción de los precios, ¿no? Y lógicamente los tipos de cambio, ¿no? Por ejemplo, en este momento se está hablando frente a la incertidumbre política que hay de quién ganará finalmente las elecciones, será la derecha, será la izquierda, serán los ricos, serán los pobres, quién será, ¿no? No se sabe, ¿no? Será la tendencia pro mercado, antimercado, ¿no? Aun cuando a los izquierdistas le ponen ese mote de antimercado, lo cual no es cierto, ¿no? Porque ahora el mercado va a estar siempre, ¿no? Simplemente que las tendencias de izquierda tienen la idea, digamos, de que la mano invisible, que es el mercado, no se maneje solo, sino que vaya de acuerdo ahí con las regulaciones correspondientes que es el Estado, en un marco de economía social de mercado, de verdadera economía social de mercado, y no la economía que vivimos ahora, ¿no? Que en la Constitución dice economía social de mercado, pero técnicamente no lo es. Más bien es una economía, y lo han dicho expertos de mayor fama que he suscrito, ¿no? Como una economía mercantilista, una economía usurera, abusiva, perversa, ¿no? Llena de monopolios, oligopolios, ¿no? Y todo esos desfases que se originan en una economía, ¿no? Entonces, de alguna manera, en términos de economía, no hay que tenerle miedo a lo que propone la derecha ni lo que propone la izquierda, ¿no? Finalmente, somos nosotros como demandantes y oferentes de productos, de servicios, de dinero, lo que vamos a poner a condiciones para que se lleve el mercado correspondiente. Lo que pasa, como le digo, pues a veces generan así especulaciones como para fundir a las candidaturas, etcétera. Eso se entiende en marco político, es así, pues. Un contendor tiene que golpear al otro y le golpea donde más le duela. Y esa es la clásica, digamos, en la vida cotidiana como la vida política, ¿no? Y también, por ejemplo, se habla aquí del papel del banco. En este caso, parece que este amigo es colombiano, porque allá en Colombia le llaman así, al Banco Central de Reserva le llaman el Banco República, el Banco de la República, ¿no? Para nuestro caso, el Banco Central de Reserva, ¿no? Bien, bien. Y también nos habla aquí este término que ingresa aquí como el mercado de capitales, que se entiende como mercado del dinero,
Porque ¿qué se mueve en un mercado de capitales? Dinero. Veamos. Los antecedentes del dinero en la economía se remontan a la época del trueque, donde existía una división muy incipiente del intercambio de bienes y servicios y existían sociedades primitivas. El trueque se queda corto una vez que las comunidades se especializan, existe una división del trabajo y se genera un comercio de los excedentes de bienes y servicios producidos por las regiones. Aparece entonces el dinero como medio de pago de estos. Es un medio cómodo y funcional, además sirve de patrón de pago. Se trata también de generar pagos a futuro o pagos diferidos. Aumenta la oferta y además tiene unas características de valor constante y homogéneo y genera confianza y credibilidad entre los agentes del comercio. Si tomamos antes que avance, importante esas características que nos menciona ahí del referente al dinero, ¿no? A veces uno tiene dinero, le falta dinero, pero no se pone a pensar, ¿no? Que tiene grandes características, ¿no? Como eso, ¿no? Dice, se usa como medio de pago de bienes y servicios. Eso es así. Si usted quiere una camisa, quiere su ropa interior, quiere calentarse para el invierno, sin dinero no lo podría hacer, ¿no? Medio cómodo, funcional, ¿no? Especialmente cuando se le utiliza pues a través de cheques, por decirlo, a través de tarjeta de crédito, ¿no? Se vuelve, digamos, cómodo, funcional, ¿no? E incluso el dinero físico propiamente dicho, ¿no? Ya es funcional, ¿no? Porque en vez de entregar, digamos, en vez de entregar una arroba de yuca por una arroba de camote, ahora entrego dinero, ¿no? Y ese dinero ese dinero podría ser un billete, un billetito, ¿no? Un billetito que no pesa nada, ¿no? Por decir, ¿no? Patrón de pago líquido. El patrón, primero que es un patrón de pago, ese es el natural del dinero. Y que lo podemos ver, digamos, en operaciones de contado o líquido, ¿no? O del presente, o como le llaman operaciones spot, también le llaman así operaciones spot, o también operaciones diferidas, llamadas en algunos casos como operaciones forward, ¿no? Diferido, forward, ¿no? E incluso como patrón de ahorro, e incluso podemos decir como patrón de inversión, ¿no? Y que, como indica acá otra característica, pues incluso teniendo mucho dinero, siempre la oferta de va a ser limitado, ¿no? Tanto que el que es rico explota más, te paga menos. ¿Para qué? Para aumentar su oferta, porque siempre le va a parecer limitado lo que tiene, ¿no? Y siempre la tendencia y se ha dicho siempre, ¿no? Como un decir popular, ¿no? El que tiene más dinero, o el que tiene dinero quiere más dinero, ¿no? Y eso no es descubrir la pólvora, es así, ¿no? Eventualmente este dinero podría tener un valor estable, al menos en el corto plazo, porque en el mediano plazo, por efecto ya de la inflación, podría, digamos, ese valor ya no es estable, ¿no? Tiende, digamos, a aumentar en algunos casos o a disminuir en otro caso, ¿no?
tiene una característica homogénea, ¿no? Que 5 soles expresado, puede ser, antes había billetes de 5 soles, ¿no? Pero 5 soles de moneda o 5 soles de papel era lo mismo, ¿no? O como puede ser actualmente, digamos que uno puede tener 5 soles o 500 soles, para ponerlo más en contexto, 500 soles, tenerlo en líquido, es igual a tener 500 soles en el banco, o 500 soles en acciones, o 500 soles en bonos, o 500 soles en letras hipotecarias. Tiene, digamos, un valor homogéneo, ¿no? Muy bien, entonces, de esta manera el amigo acá tampoco no está su nombre. Ah, sí, al inicio estaba su nombre, ¿no? Bien, seguimos. Entre los agentes del comercio. Si tomamos en cuenta el dinero y la oferta monetaria dentro de la teoría del mismo, se han de mirar las características de aceptación universal, unidad de cuenta y patrón de pago, el efecto del uso cómodo para transportarlo y la reducción de las operaciones económicas, comerciales, una vez se cuenten con excedentes productivos para su comercialización. Además, el dinero debe ser divisible y facilitar el concepto de valor. Todo esto va en contravía de lo que era el trueque como tal. Seguidamente presentamos las ideas del orden monetario que abarca las funciones y las cualidades del dinero. El orden monetario en una economía necesita de un órgano rector, que para nuestro caso es el Banco de la República, quien orienta la política monetaria del país. El Banco de la República ha de ser independiente frente al gobierno y a las ramas del poder público. Ha de tener sus miembros estabilidad para poder tomar decisiones en el periodo de elección. Y es muy importante el hecho de que se tenga la no financiación del déficit del presupuesto público, cosa que el Banco de Bancos no puede ir a financiar déficits presupuestales. Ahora vamos a tratar el tema de los tipos de cambio. Las transacciones económicas abarcan la correlación entre la economía de mercado, los individuos, los grupos, dentro de los que están las personas naturales y las empresas, además de la evaluación de la política pública. Todo eso abarca el dinero como billetes, monedas y dinero bancario que facilitan la gestión de los agentes económicos. Efectuando un recorrido acorde y consecuente, hablemos de los instrumentos de la política monetaria. Los instrumentos son operaciones de mercado, tipos de intereses y coeficiente de caja. En el primer caso, las operaciones de mercado hacen referencia a la compra y venta de activos financieros, a título de ejemplos, bonos, que el Banco Central emite para que sean adquiridos por el conjunto de bancos comerciales. En lo que tiene que ver con el tipo de interés de referencia, este trasciende en la economía, ya que puede maximizarse el interés, lo que generaría una baja demanda de los créditos monetarios. Si por el contrario el interés baja, entonces la demanda de créditos monetarias sube. Todo en relación con la base monetaria que pretenda el gobierno en un periodo determinado. Si nos referimos al coeficiente de caja o encaje bancario, tiene que ver
con un porcentaje de los dineros depositados por los agentes económicos en los bancos comerciales, para garantizar temas de seguridad. Tened en cuenta estos aspectos, por favor. Vamos a repetir ahí para que... Es muy importante esta parte. Efectuando un recorrido acorde y consecuente, hablemos de los instrumentos de la política monetaria. Los instrumentos son operaciones de mercado, tipos de intereses y coeficiente de caja. En el primer caso, las operaciones de mercado hacen referencia a la compra y venta de activos financieros, a título de ejemplos, bonos, que el Banco Central emite para que sean adquiridos por el conjunto de bancos comerciales. En lo que tiene que ver con el tipo de interés de referencia, este trasciende en la economía, ya que puede maximizarse el interés, lo que generaría una baja demanda de los créditos monetarios. Si por el contrario el interés baja, entonces la demanda de créditos monetarias sube. Todo en relación con la base monetaria que pretenda el gobierno en un periodo determinado. Si nos referimos al coeficiente de caja o encaje bancario, tiene que ver con un porcentaje de los dineros depositados por los agentes económicos en los bancos comerciales, para garantizar temas de seguridad. En lo que tiene que ver con la política monetaria, es la serie de herramientas con que cuenta el gobierno para generar determinada cantidad de dinero como variable de control y de aseguramiento para mantener la estabilidad y la seguridad económica en su territorio. El responsable es el Banco de la República para el caso colombiano. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar estabilidad del valor del dinero, plena ocupación o maximización del empleo y además evitar desequilibrios permanentes de la balanza de pagos. Hablemos ahora de los tipos de política monetaria. Las herramientas con que cuenta el gobierno pueden ser de dos clases: una política expansiva o una política restrictiva del circulante. Miremos si en determinado periodo el gobierno va tras una política expansiva. ¿Qué acciones toma en cuenta? Disminuye tipos de interés. Además, esto también disminuye los costos de los préstamos. ¿Qué efectos se logran en la economía? Pues se aumenta la capacidad del gasto de los agentes económicos, se aumenta el consumo, la inversión, la demanda agregada, la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, pero tiene un efecto contraproducente con relación a que la inflación se puede aumentar. Si hacemos relación a la política restrictiva, las acciones del gobierno son aumentar los intereses, aumenta el costo de los préstamos que requieren los agentes económicos, con efectos como disminución de la oferta monetaria, disminución de la capacidad de los gastos de agentes económicos, se disminuye el consumo ya que se hace más caro, la inversión se retrae, la demanda agregada también se colapsa y los precios pueden también disminuirse, así como la producción y la generación de empleo. Reiteramos esta partecita muy importante aquí para la carrera que están estudiando ustedes en general y para esta asignatura, ¿no? A ver, vamos. Seguridad económica en su territorio. El responsable es el Banco de la República para el caso colombiano.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar estabilidad del valor del dinero, plena ocupación o maximización del empleo y además evitar desequilibrios permanentes de la balanza de pagos. Hablemos ahora de los tipos de política monetaria. Las herramientas con que cuenta el gobierno pueden ser de dos clases: una política expansiva o una política restrictiva del circulante. Miremos si en determinado periodo el gobierno va tras una política expansiva. ¿Qué acciones toma en cuenta? Disminuye tipos de interés. Además, esto también disminuye los costos de los préstamos. ¿Qué efectos se logran en la economía? Pues se aumenta la capacidad del gasto de los agentes económicos, se aumenta el consumo, la inversión, la demanda agregada, la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, pero tiene un efecto contraproducente con relación a que la inflación se puede aumentar. Si hacemos relación a la política restrictiva, las acciones del gobierno son aumentar los intereses, aumenta el costo de los préstamos que requieren los agentes económicos, con efectos como disminución de la oferta monetaria, disminución de la capacidad de los gastos de agentes económicos, se disminuye el consumo ya que se hace más caro, la inversión se retrae, la demanda agregada también se colapsa y los precios pueden también disminuirse, así como la producción y la generación de empleo. Hablemos de los problemas monetarios frente a la política monetaria. Cuando un Estado toma unas decisiones de carácter económico con relación al volumen del circulante, puede enfrentarse a tres aspectos. Uno, que se presenten inflaciones moderadas, lo que hace referencia a que los precios suben de manera gradual. Además, se puede dar inflación galopante cuando los precios suben en tasas mayores a 2 dígitos en un año. O hiperinflación, que es la subida de precios de más del 1000% anual, lo que refleja una crisis en la economía del país, ya que el dinero pierde su valor y su confianza. Por ejemplo, el gobierno venezolano en épocas recientes. La oferta monetaria o cantidad de circulante es la cantidad de total de dinero a disposición de los agentes económicos. La liquidez total es la generación del circulante y el cuasidinero. La base monetaria es la base bancaria comercial para crear dinero bancario e influir en el circulante. Se pueden originar por reservas monetarias internacionales, créditos netos del Banco Central al gobierno central, entidades oficiales, bancos comerciales y otras instituciones, depósitos no monetarios en el Banco Central, bonos de estabilización monetaria en circulación u otros activos. Según su uso, está compuesta por el numerario en poder del público más las reservas bancarias. Existen diferentes instrumentos de oferta de dinero y de tipo de interés. Pueden ser en relación con los elementos que están como monedas o billetes, los elementos de generación de los bancos comerciales, que son los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazos y el cuasidinero. La sumatoria de todos estos hacen el total del circulante. El Banco de la República controla y regula el sector. Antes de que entre el tratamiento de su Banco Central, vamos a repetir esta partecita. Los problemas monetarios que eventualmente podrían darse, ¿no?
la inflación. Podría ocasionar distorsiones, ¿no? Distorsiones en la política monetaria y por ende en la oferta monetaria, y no solo eso, sino en la economía, ¿no? Inflaciones moderadas, lo que hace referencia a que los precios suben de manera gradual. Además, se puede dar inflación galopante cuando los precios suben en tasas mayores a 2 dígitos en un año. O hiperinflación, que es la subida de precios de más del 1000% anual, lo que refleja una crisis en la economía del país, ya que el dinero pierde su valor y su confianza. Por ejemplo, el gobierno venezolano en épocas recientes. La oferta monetaria o cantidad de circulante es la cantidad total de dinero a disposición de los agentes económicos. La liquidez total es la generación del circulante y el cuasidinero. La base monetaria es la base bancaria comercial para crear dinero bancario e influir en el circulante. Se pueden originar por reservas monetarias internacionales, créditos netos del Banco Central al gobierno central, entidades oficiales, bancos comerciales y otras instituciones, depósitos no monetarios en el Banco Central, bonos de estabilización monetaria en circulación u otros activos. Según su uso, está compuesta por el numerario en poder del público más las reservas bancarias. Existen diferentes instrumentos de oferta de dinero y de tipo de interés. Pueden ser en relación con los elementos que están como monedas o billetes, los elementos de generación de los bancos comerciales, que son los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazos y el cuasidinero. La sumatoria de todos estos hacen el total del circulante. El Banco de la República controla y regula el sector bancario. ¿Cuáles son los agentes? Los intermediarios financieros o banca de segundo piso. Los agentes supervitarios o quienes ofrecen sus excedentes de liquidez y quienes necesitan de esos excedentes para generar nueva producción, llamados deficitarios. El mercado de capitales comprende la comercialización de activos financieros, a título de ejemplo, bonos, acciones o títulos de deuda a largo plazo. Se otorga la posibilidad de participar como socio a los inversionistas dentro de grandes empresas. Los beneficios los podríamos enumerar como la rentabilidad a largo plazo, la diversificación del riesgo y el acceso a grandes capitales. Como riesgo, dichos activos financieros se van a mover dentro de un mercado altamente volátil y los accionistas o inversionistas deben estar conscientes de que no existe una garantía de beneficios futuros. Se participa en el mercado de capitales cuando yo compro o vendo acciones, cuando yo genero participaciones de empresas extranjeras y además cuando yo adquiero obligaciones dentro de dichas empresas en relación al volumen de participación. Si llegamos a las conclusiones, podemos afirmar con certeza que el dinero en poder de los agentes económicos generan dinamización de la economía. El Banco Central, para el caso colombiano Banco de la República, regula y controla las tasas de interés y el volumen de circulación del efectivo. Es necesario tener un equilibrio entre las decisiones macroeconómicas y microeconómicas para evitar que la economía colombiana se comprima en un momento dado. Es así
como existen factores externos, como el paro camionero, economía informal, balanza cambiaria deficitaria, que están empujando la inflación hacia arriba. Las acciones que ha tomado el Banco de la República han sido vía aumento de tasas de interés y no se tienen en cuenta los otros factores externos.